gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Un tema del que se ha hablado mucho, el acuerdo que anunció el presidente Luis Abinader sobre el peaje sombra. Yo tengo algunas cosas que decir. Antes de eso, informar que el Ministerio de Industria y Comercio dijo que va a mantener sin variación los precios de los combustibles durante la semana que se inicia mañana. Sábado hasta el próximo viernes a la medianoche, o sea, no va a haber variación de los precios de combustible, aunque están en alza. En agosto del año pasado, principios de agosto del año pasado, antes del discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader, yo recuerdo que hice un comentario aquí, donde yo decía, tomando en cuenta que estamos en crisis, le soltaba humildemente desde esta tribuna al presidente, decía, el presidente Luis Abinader debería aprovechar el 16 de agosto en su toma de posesión y dar un golpe de efecto, decía en ese momento, parecido al que dio Danilo Medina cuando tomó posesión en el 2012, que dio un golpe de efecto porque sorprendió al país cuando anunció que ese contrato con Barry Pueblo Nuevo, que si era oneroso, que había que renegociarlo porque el gobierno necesitaba tener mejores condiciones del Estado, y eso le dio al presidente Medina en ese momento un repunte extraordinario. Un repunte extraordinario que tuvo como resultado ciertamente efectos positivos porque se vieron los ingresos, el aumento de los ingresos del Estado a partir de la modificación de ese contrato para que el Estado tuviera mejor condición. Entonces yo decía, el presidente Luis Abinader, ahora que estamos en crisis con la pandemia, debería dar un golpe de efecto. Pero ¿qué pudiera el presidente anunciar en su discurso para dar un golpe de efecto real? Y entonces mencionaba el contrato de la autopista de Samaná. Decía, bueno, un golpe de efecto que puede dar el presidente en el discurso del 16 de agosto es el contrato de la autopista de Samaná. Si él anuncia que va a renegociar eso sería un golpe de efecto que le subiría a los bonos. Bueno, el presidente no lo anunció el 16 de agosto. Yo digo que yo lo comenté aquí, pero bueno, simplemente ni siquiera puedo pretender que lo haya oído el comentario. Pero lo anunció sí el 27 de febrero cuando ya tenía 4, 6 meses, 7 meses de gobierno y cuando estaba haciendo el discurso de rendición de cuentas que manda la Constitución de la República cada 27 de febrero para el presidente de la República. Entonces ahí sí lo anunció. Ahí sí anunció que iba a renegociar ese contrato que calificó de infame. Recuerdo que esa fue la palabra que utilizó el 27 de febrero para calificar ese contrato de la autovía de Samaná por los altos costos que tenía el peaje sombra. Ese infame contrato. Y ayer precisamente yo mencionaba que fue quizá uno de los momentos más ovacionados en cuanto a aplausos cuando él mencionó eso, junto con lo de la ley, la revisión de la ley de hidrocarburos. Recuerdo que después del 27 de febrero nosotros aquí hablábamos de que que a la población no se hiciera ilusiones con la ley de hidrocarburos, que eso no se iba a modificar y que si se modificaba no iba a ser para bajarle los impuestos porque no había manera, y menos en un momento en que el gobierno necesitaba aumentar sus recaudaciones. Efectivamente, eso ni siquiera se ha vuelto a mencionar. El presidente no volvió a hablar de eso porque se sabe que es difícil modificar esa legislación porque de ahí sale el 10% más o menos de los ingresos fiscales y no hay forma de sacrificar esa parte. Y menos en un escenario donde no va a haber reforma fiscal. Pero lo del peaje sombra sí se podía hacer realidad. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Raiza. Ciertamente es un logro del presidente Luis Abinader. No estoy tan de acuerdo con lo que dice el amigo Surún de que es un logro del gobierno. No es un logro del gobierno, es un logro del presidente Abinader. ¿Por qué es un logro del presidente Abinader? Porque otros presidentes no lo hicieron. E incluso otros presidentes dijeron que no podían hacerlo. Claramente decíamos aquí en Raiza ayer que el presidente Danilo Medina llegó a decirle a la gente de Samaná, miren, yo con ese contrato, no cuenten con eso, porque definitivamente yo no voy a bromar con eso. Literalmente se lo dijo a la población. ¿Fue sincero? Bueno, fue sincero. Entonces, si ahora un presidente decide tumbar ese contrato, es un logro del presidente de turno. Le puso voluntad política y dio un golpe de efecto. Y hay que reconocer que dio un golpe de efecto. Como dio un golpe de efecto Danilo Medina cuando le metió mano al contrato de Barry Pueblo Nuevo. Porque la gente, bueno, ahora Danilo Medina, el pobre, está en su peor momento. Y la gente entonces no se acuerda de cosas que fueron positivas, pero en ese momento la gente estaba feliz, todo el mundo, el país, ¿cómo estamos ahora? Entonces, ovacionado totalmente, porque fue un logro. ¿Un logro de quién? Del presidente Danilo Medina. Este es un logro del presidente Luis Abinader. Ayer yo hablaba en mi comentario de realizaciones. Mi comentario lo enfoqué en que en algún momento la población le va a comenzar a pedir al presidente Luis Abinader
realizaciones, o sea, resultados distintos de los que habían antes de la pandemia. O sea, tenemos que recuperar la condición que teníamos antes de la pandemia, pero si recuperamos la condición que teníamos antes de la pandemia y seguimos igual, entonces puede darse el caso de que el partido de oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, ya a final de este gobierno, entonces puede utilizarlo como mecanismo de campaña. Decir, bueno, tú estás diciendo que tú tienes un logro, el logro tuyo es la recuperación, pero la recuperación con base en lo que ya nosotros habíamos dejado. Entonces, para marcar la diferencia, tiene que tener realizaciones. Esto es una realización. ¿Por qué? Porque esto es algo que ofreció el presidente Luis Abinader y ha logrado el presidente Luis Abinader. O sea, esto es diferente a continuidad de Estado, esto es diferente a una reformulación de algún proyecto que anteriormente haya dejado el gobierno pasado y que entonces lo estamos mejorando. No. Esto es un asunto que la gente le tenía aborrecimiento y entonces este presidente decidió meterle mano a eso y lo logró. Ahora, como decimos una cosa, decimos la otra. Ese contrato, presidente Luis Abinader, que es algo que no se ha mencionado mucho, fue aprobado, refrendado en el Congreso Nacional, se aprobó en el Congreso Nacional. El contrato ese infame de la construcción de esa carretera y del peaje sombra. Ese contrato, esas condiciones que usted mencionó ayer, hay que enseñárselas al país. El contrato que firmó, el acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo, ahora el presidente de la República, el gobierno, con la compañía propietaria de esa concesión, hay que publicarlo. Hay que enseñarle al país qué tipo de negociación fue que se hizo. Se hizo un contrato nuevo, el contrato nuevo que se hizo tiene que publicarse, que la gente lo vea, que la gente pueda analizarlo. Implica un avance o un pago por adelantado de 450 millones de dólares, 456 millones de dólares. Excelente, pero tiene que mostrarlo eso. Como también tiene que mostrar el gobierno las fuentes de ese monto, de esos 400 y tantos millones de dólares. O sea, se va, sí, creo que son 410 millones de dólares. Bueno, 410 millones de dólares. Se va a solicitar un endeudamiento adicional a lo que se aprobó, se está por aprobar en el Congreso Nacional dentro del proyecto de presupuesto de 2022. Entonces se va a hacer emisión de bonos para poder conseguir ese dinero y pagárselo por adelantado. O es un dinero que el gobierno tiene en reserva, que va a utilizarlo. ¿O cuáles son las fechas de pago? ¿Cuáles son las condiciones mediante las cuales el gobierno va a ubicar esos 410 millones de dólares para entonces dejar definitivamente cerrado este contrato? Porque ayer yo he oído muchas personas que han dicho, mira, el presidente en un discurso de apenas 3 minutos y algo anunció que ya definitivamente salimos de ese problema. Sí, pero a mí me mortifica que haya sido 3 minutos nada más. Yo quisiera que hubiera sido un discurso más extenso y más detallado, que hicimos esto, dimos tal paso, y de tal paso logramos tal cosa, hicimos esto, hicimos lo otro. Es como también la identificación de los propietarios de ese contrato. Porque este país también, bueno, mira, que las cláusulas o los acuerdos de discrecionalidad o de silencio, pero no es que lo filtren, es que si se trata de un contrato con el Estado, es un contrato transparente, tiene que ser un contrato abierto, tiene que saberse con quién el Estado está haciendo una negociación, con tal empresa, representada por fulano y fulano, tiene que ser así, obligatoriamente. Ahora los dueños, sí. Entonces, el gobierno tiene que especificar y mostrar eso para ser más transparente. Claro. Fue un gran logro, excelente. Se logró, acabamos con ese infame contrato, como lo calificó el propio presidente Luis Abinader. Es un logro suyo, no es un logro del gobierno de manera institucional, sino un logro suyo de su gestión de gobierno de manera institucional. Pero bueno, él tuvo la valentía y la voluntad política de hacerlo y se logró. Ahora, hay que mostrar el contrato, el acuerdo, hay que mostrar entonces la fuente de financiamiento de ese dinero para hacer coherente con la prédica de transparencia que hace el propio gobierno. Porque si no, entonces nos quedamos como medio en la nebulosa. Y no vaya a ser que después aparezca otra cosa y diga, no, el pase que el acuerdo establecía tal cosa, que nunca se dijo. Ah, no, pero espérate, hay que decirlo. Es mejor decirlo ahora y no que salga después. O que de repente cualquiera de los opositores del propio gobierno saquen cualquier maco que pudiera haber ahí. No estoy diciendo que lo haya. Lo que estoy diciendo es que entonces tiene que ser transparente, mostrándolo, porque como decimos una cosa, decimos la otra, repito. Pero no hay dudas de que ya esta es una realización de este gobierno.
Entonces el gobierno tiene que preocuparse por terminar la construcción del teleférico de Santiago, porque es un anuncio de una obra nueva de su gobierno, de su gestión. Tiene que terminarla para mostrarla como realización. El anuncio que hizo de que va a extender la línea 2 del metro hasta los Alcarrizos, eso tiene que convertirse en una realización, que sería una realización de su gobierno. Y en cualquier otra obra que haya anunciado. Por ejemplo, el proceso de disolución y transformación del sector eléctrico, la disolución de la CDE, bueno, si cuando se termine ese proceso, que todavía no se ha terminado, porque todavía jurídicamente la CDE está ahí, existe. Claro. Entonces, cuando se termine ese proceso y se modifique la ley, que desaparezca, entonces definitivamente esa institución, entonces eso va a ser una realización suya. Tú, mejor que nadie sabe que era un proceso que tenía que hacer. Que mandaba la ley, exactamente. Entonces, si lo hace este gobierno y lo concluye este gobierno, entonces es una realización de este gobierno. El presidente Luis Abinader tiene que preocuparse o interesarse en eso. No solo en la recuperación de la economía, que es bastante importante, no solo en la superación de esta situación del COVID, que es bastante importante, sino también en que de aquí a un par de años pueda mostrar realizaciones propias, además de las que corresponden a la continuidad del Estado. Así entonces muestra su propia impronta.